Dios le bendiga, aquí con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí estamos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman, una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende, como yo digo, el inglés un poco y no tiene iglesia local a que asistir, puede visitarnos. Allí va a escuchar la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios. Y va a recibir el amor de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a sí mismo. Allí estamos sirviendo al Señor, como les dije antes, en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Continuamos con los devocionales del libro de Romanos y voy a hacer un pequeño resumen del libro de Romanos, los versículos del 15 al 17 antes de continuar, porque entiendo que estos versículos son el fundamento de lo que Pablo va a seguir desarrollando y profundizando en la epístola que él escribe a los romanos. Escribe, como empieza en el versículo 15, diciendo: estoy presto, dispuesto, estoy deseoso, estoy cargado, estoy animado, estoy listo para ir a predicar, a anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a ustedes que también están en Roma, a la capital del imperio, allí donde ya había aparentemente una iglesia establecida, bien con creyentes que fueran tanto judíos convertidos al cristianismo como gentiles, no judíos convertidos también al cristianismo. Así, al principio la mayoría de las iglesias fueron formándose. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: porque no me avergüenzo, no tengo temor, no tengo vergüenza, no tengo culpabilidad, me siento con una conciencia clara, no me siento humillado, no me siento que he hecho algo deshonroso cuando estoy predicando el evangelio. Anunciar el evangelio, no avergonzarse del evangelio. No hay por qué sentirse uno vergüenza de cuando uno habla acerca de Jesucristo, de su muerte en la cruz de Calvario, de su resurrección de entre los muertos y de que regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios allí en su trono de nuevo, intercediendo por todos aquellos que le reciben y le creen como Señor y Salvador. Y añade: no me avergüenzo porque es poder de Dios, dinamita de Dios. El evangelio es poder de Dios. Cada vez que anunciamos el evangelio, el poder de Dios se está manifestando. Dice el apóstol Pablo en el libro más adelante de Gálatas: así la palabra de la cruz, bien, es locura a los que se pierden, pero a nosotros, bien, es poder de Dios. A los que creen, la cruz es poder de Dios. La resurrección, el poder de Dios se manifestó. Aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16 y 18 más adelante, dice que el poder de Dios se ve mediante la creación. En la creación se manifestó el poder de Dios. Así que vemos que en el evangelio se manifiesta el poder de Dios. En la palabra de la cruz se manifiesta el poder de Dios. En la resurrección se manifiesta el poder de Dios. En la creación se manifiesta el poder de Dios. ¿Y para qué es ese poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio se predica para que las personas oigan y tengan la oportunidad de creer en Cristo, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Él no desea que las personas vayan al infierno. Él quiere que todos crean en Jesucristo, su Hijo amado. Por eso dice la palabra de Dios: porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comienza: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 continúa hablando del evangelio, porque en el evangelio bien se revela, se descubre la justicia de Dios. Se desvela el velo, se quita lo que cubría el velo, como antes veíamos que Moisés, cuando venía de estar reunido con Dios en el campamento donde él iba a hablar con Dios, cuando regresaba era necesario que se pusiese un velo sobre su faz, porque el rostro brillaba tanto que el pueblo de Israel no podía mirarlo. Ese velo, bien,
ese velo que cubre bien el entendimiento, que cubre la luz de aquel que no conoce a Cristo, es el velo que descubre el Evangelio. Se descubre, porque entonces decimos que el Evangelio se descubre para revelar la justicia que viene por fe y es para fe, porque el justo por su fe vivirá. La justicia que es por medio de la fe para vivir, medio de la fe, por fe y para fe somos salvos. Como dice la palabra de Dios, fe es creer a Dios, confiar en Dios. La fe es certeza, es convicción. Decía el autor de Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Efesios 2:8 nos dice que por medio de la fe somos salvos. Es el instrumento, el medio por el cual llegamos a creer en Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. 3 veces menciona el apóstol Pablo la frase, el justo por su fe vivirá. Lo encontramos, 3 veces se encuentra la frase, mas el justo por su fe vivirá en las Escrituras, en la Biblia. La primera vez en Habacuc 2:4, donde nos enseñan que el orgullo es contrario a la fe. La segunda vez aquí en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 17, y la tercera vez en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 11, donde nos enseña que tratar de cumplir con los mandamientos y la ley, bien, sin conocer a Cristo es contrario a la fe. Contrario a la fe. Y en el libro de 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 7, leemos que por fe andamos, no por vista. Así que mirar lo que este mundo nos ofrece, tratar de caminar en este mundo, bien, obedeciendo o tratar de hacer lo que nos agrada o de cumplir las cosas con nuestras fuerzas o con nuestras habilidades es contrario a la fe, porque por fe andamos, no por vista. Y terminamos hablando de que es importante predicar el Evangelio. A todo creyente, a todo hijo de Dios, anunciar el Evangelio es necesario, es importante. Y no hay que ir lejos, quizás cruzar la calle, hablar con un vecino, quizás hablar con un familiar, con una amistad, quizás compartir con alguien en un momento dado cuando uno está en un restaurante o cuando uno está comprando en una tienda, si esa persona le permite hablarle del Evangelio. Hablar del Evangelio. Y más que todo, las acciones acompañan a la fe. Es necesario que la fe produzca acciones que demuestren que uno es creyente. El Evangelio trae la salvación. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 10 y 17, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Termino con esta frase de Corrie ten Boom, aquella conocida creyente holandesa, que decía que hablar de la salvación es hablar de aquella decisión que hace que los ángeles canten. Hablar de la salvación es hablar de aquella decisión que hace que los ángeles canten. Cada vez que uno guía a alguien a Cristo, ella está consciente de que en los cielos hay regocijo. Ya lo dijo el Señor Jesús, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Anunciar el Evangelio es necesario para que aquellos que oigan el Evangelio puedan creer en Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, no solamente nosotros sentimos la alegría de ver a alguien venir a los pies de Cristo, sino que en los cielos, sobre todas las cosas, los ángeles y los cielos se gozan cuando un pecador se arrepiente. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Bendice tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de, Padre amado, compartirla. Y ruego por aquellos que en esta tarde, Señor, no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que puedan, Señor, mediante el oír y el oír tu palabra, Señor amado, por fe recibir a Cristo y, Padre amado, pedir perdón, Señor, por sus pecados y confesar, Señor, que necesitan de Cristo como Señor y Salvador. Por el corazón se cree, Padre amado, para salvación, Señor amado. Padre, gracias, Señor,
por tu palabra una vez más. Bendícela. La dejamos, Señor, para que tu Espíritu Santo produzca frutos, ya sea de salvación, de reconciliación o de consagración. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.